Dice la Biblia así: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por el tiempo de la escuela dominical. Pedimos que bendigas este tiempo con tu presencia y que tu Espíritu Santo nos enseñe, podamos recordar, podamos aprender y podamos ser reafirmados en cuanto a la convicción de reunirnos como iglesia, aprender tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. La consigna era muy clara, fue muy clara de parte de Dios a Israel. Quiero aclarar primeramente que no estamos hablando, aquí este pasaje no está hablando propiamente de la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, que el primer pastor fue Adán y la congregación fue Eva y todos sus hijos que tuvo. Hay quienes dicen que no, la iglesia no comenzó con Adán. Hay quienes dicen no, la iglesia comenzó con el pueblo de Israel cuando Moisés los tomó y los sacó de Egipto. Moisés fue el primer pastor, Aarón fue el asistente del pastor y obviamente el pueblo de Israel fue toda la congregación, toda la iglesia, la congregación de determinada iglesia. O dicen, no, eso no sucedió así. La iglesia comenzó justamente lo que enseña la palabra de Dios. Vino en el Nuevo Testamento. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, de manera tal que entonces vino el Espíritu Santo, se constituyó la primera iglesia, como lo enseña el libro de los Hechos, y se añadieron aquel día más de 3,000, y los primeros pastores de la iglesia de Jerusalén, que era más de 3,000 la membresía, pues fueron los apóstoles. La Biblia siempre habla no de un solo pastor en las iglesias locales, sino habla de obispos, de ancianos, es decir, de pastores, en plural. Los ancianos que gobiernen bien, a los obispos de la iglesia de Éfeso. Así que la primera iglesia cristiana o evangélica o bíblica, podemos llamarle, pues se estableció en Jerusalén. Mayormente los miembros eran judíos, aunque había también propiamente gentiles. La Biblia nos enseña con la lectura del libro de los Hechos que posteriormente el pastor principal de la iglesia de Jerusalén era el hermano Santiago, y tenía propiamente otros predicadores que dice la Biblia que eran los pilares de la iglesia. Era Santiago, pero también era Pedro y era Juan. Pedro era un tipo misionero. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pedro era como un tipo misionero. Tenía la sede principal en su propia iglesia en Jerusalén, pero era trasladado, era movido o enviado por el Espíritu de Dios a otros lugares, predicaba y posteriormente regresaba. Y ya posteriormente vemos el inicio de otras congregaciones, de otras iglesias que se fueron estableciendo con los diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo, con la salida de algunos de los creyentes de Jerusalén que fueron movidos a salir de Jerusalén por la persecución que hubo por motivo de Esteban, dice la Escritura. Entre ellos iba Felipe, con sus hijas que también apoyaban el ministerio de dicho personaje, iban predicando el evangelio a donde llegaban, se establecían iglesias, etcétera, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento no existía la iglesia como tal, de manera tal que sí encontramos en el Antiguo Testamento los principios de congregarse.
En el pasaje que acabamos de leer, la palabra de Dios nos muestra que Dios, hablándole a Moisés y hablándole al pueblo, para que cuando viniere el año sabático, o el año de la remisión, como le llama el pasaje, eran cada séptimo año, deberían de reunirse todo el pueblo de Israel y volver a leerles la ley de Moisés. Y había una consigna. La primera era congregarse. Harás congregar al pueblo. El versículo 11 dice, y cuando viniere todo Israel, desde el 10, y les mandó Moisés, diciendo, al fin de cada 7 años, es decir, en el año de la remisión, o el año sabático, como se le conoce, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, cuando viniere, ya era algo que el pueblo de Israel tenía conciencia, cuando viniere, es decir, cuando se venga a reunir a determinado lugar. ¿Se da cuenta, hermano? Ya era algo que estaba establecido, el congregarse en determinado lugar. Continúa diciendo el versículo 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios. ¿En dónde? ¿En dónde se iba a presentar el pueblo de Israel? ¿Mandé? A ver, díganme, porque quiero que todos estén despiertos, estemos en la misma sintonía. ¿Dónde? En el lugar que él escogiera. ¿A quién despertó? A ver, ¿quién? Mano de él, muy bien. Ya. En el lugar que él escogiere. Era un lugar que Dios iba a preparar, bueno, que el pueblo de Israel iba a preparar, que ya era previamente escogido, elegido. ¿Se da cuenta, hermano? En la actualidad, ¿dónde se congrega el pueblo de Dios? No el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios. Salud. ¿Dónde nos congregamos? Bueno, la iglesia somos nosotros. ¿Dónde se congrega la iglesia? ¿En dónde? Yo pastoreaba una iglesia que no tenía templo. Pues nos congregamos en cualquier lado. Exactamente, es donde la iglesia se congregue. Lo ideal es que sea en un templo porque debe tener un edificio. Entonces iniciamos una iglesia en la sala de una casa de unos hermanos. Había una televisión, había los sillones, había unos marcos ahí de la familia y ahí se inició la iglesia. No era el templo propiamente, pero era un lugar donde nos congregamos los 12 o los 13 adultos con los que se inició una iglesia hace más de 30 años. Allí nos congregábamos. Había un lugar propiamente donde una congregación o una iglesia se reúne. Puede ser debajo de un árbol, como en algunos casos, en algunos lugares que se inician unas iglesias o que tienen un templo o los desalojan por algún motivo. Dicen, no nos vamos a dejar de congregar por caprichos de nadie, vamos a un parque y ahí se reúnen. O vamos a una escuela y ahí se reúnen. Pastor Tomás de Jesús, allá en la ciudad, el Estado de México, han iniciado una misión, una iglesia en un pueblito cercano allí a donde están ellos, un pueblo Mazahua, y les prestan el pueblo, el municipio, es un municipio, les presta ese municipio el aula de una iglesia, de una escuela pública. Ahí están. No tienen templo, pero ese se convierte en el lugar que Dios ha escogido para que esa iglesia se reúna. Hay quienes rentan, algunos que tienen mucho dinero, rentan, congregaciones que tienen dinero, rentan los salones de, ¿cómo le llaman? Los salones de hoteles, se me fue. De convenciones, centros de convenciones, por ejemplo, los que tienen muchos billetes, ¿no? Rentan, son carísimos, ¿no? De hasta $1,000, hasta $2,000 cada semana, rentan un espacio, son mucha gente, tienen mucho dinero y bueno, rentan un lugar. Pero ese es el lugar que se escogió. Dice el versículo 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Cada congregación tiene un lugar propiamente ya establecido, escogido. Gracias a Dios, nosotros como iglesia, Manantial de Vida, ya tenemos un lugar
donde congregarnos, y es seguro todos los domingos, cada semana, cada martes, cada jueves, cada sábado, cada domingo, cada día que haya actividad, sabemos que cuando lleguemos la puerta va a estar abierta para congregarnos. Gracias a Dios, porque la iglesia tenemos un lugar ya establecido, gracias a Dios. El pueblo de Israel, como en este entonces, pues iba peregrinando, no tenían todavía un lugar fijo, pero tenían ya establecido fijamente una consigna: debían de congregarse. No había templo tampoco, discutiblemente, pero tenían una tienda de campaña llamada el tabernáculo de reunión. Ahí es donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en el exterior de esta carpita de campaña, muy pequeña, mucho más pequeña que este espacio. Tenían el altar de bronce y era donde se ofrecían los sacrificios. Y lo que conocemos que se describe en el libro de Levítico. Ese era el lugar y estaba cercado o vallado, si me permite, cubierto por un cerco de tela o de pieles de animales, ¿no? Que dentro de esa enmarcación se le conocía como el atrio del tabernáculo. Cuando ya Salomón construyó el templo, era el atrio del templo, o el patio, pues la palabra atrio significa patio, era el patio, y ahí se reunían, o fuera, cuando el pueblo era demasiado, y ese era el lugar de reunión para adorar a Dios mediante el sistema sacrificial que Dios les había establecido en el libro de Levítico. Continúa diciendo el versículo 11, en el lugar que Dios escogiere, y una vez reunidos en ese lugar establecido, leerás, le dijo Dios a Moisés, esta ley delante de todo Israel. ¿A qué? A oídos de ellos. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios estableció lo que hoy llevamos a cabo? Los principios de reunión, los principios del desarrollo de la exposición de la palabra de Dios. Se reunía la congregación en determinado lugar, ya con un lugar establecido, con un horario establecido, y se debería de parar frente a ellos un varón que Dios escogió, en este caso era Moisés, posteriormente eran los sacerdotes llamados al ministerio sacerdotal, y luego dice, y les leerían la ley a oídos de todos ellos. En una ocasión, cuando estábamos viviendo en Estados Unidos, cerca de Chicago, fuimos a un campamento que un pastor de la iglesia en Chicago organizó de la propia iglesia, y bueno, invitó a otras iglesias, pero en ese lugar donde fuimos no había una capilla, como le llaman a algunos lugares al templo, ¿verdad? De ese lugar, porque no era un campamento cristiano el lugar, pero fuimos a acampar, armamos nuestras casitas, etcétera, cada quien se organizó para cocinar su propia comida, etcétera, etcétera, así que no había ningún techito donde tener los cultos, etcétera. Y las mañanas, esos 3 días, cada mañana teníamos un devocional, teníamos un culto y luego el culto en la noche. Y a mí me tocó correspondió por dirección de ese pastor a predicar en las mañanas y en las tardes. Y lo predicábamos, llevábamos el culto y todo el mundo sentado en el pasto. Porque allá, ustedes ya saben cómo los americanos son muy prácticos, ¿no? Y muy cómodos. Allá los lugares así de acampar no es en la tierra, es terracería, es pasto, es zacatito, bien recortadito, ¿verdad? Y todo muy, sin nada de polvo, etcétera. Entonces, ahí los hermanos estaban sentados y yo me sentía muy, apóstol Pablo, predicando ahí a las multitudes, sentados en el campo, ¿no? Y todo el mundo, los niños, los hermanos sentados allí, ¿no? En el pasto, en la mañana, con la brisa, mojándonos el cabello, ¿no? Y con la Biblia abierta delante de todos ellos y predicando. Era muy, muy emocionante porque salimos de la rutina de estar sentados en el templo, ¿no? Y terminábamos todos los hermanos con el cabello así caído por la brisita de las 6 de la mañana, porque es lo primero que se llevaba a cabo. No estábamos bajo el techo, no estábamos bajo ningún lugar, pero ahí estaban varias congregaciones fundidas en una sola para escuchar y exponerles la palabra de Dios. La voz se perdía porque estábamos en el campo, tenía uno que predicar y gritar y terminaba uno con la voz exhausta. Pues estábamos en el campo, era como predicar en la playa. Imagínense la voz que tenía el Señor Jesucristo
porque él se paraba, pedía una barca prestada, una pequeña balsa, se subía, caminaba, lo metían un poquito al mar y allí la anclaban y la gente en la arena sentada y predicando. Ustedes saben cuando va aquí la voz rebota un poco. Y si uno no tiene la voz tan fuerte como quiera, se alcanza a escuchar un poco, pero en el mar se pierde. Por las olas, y ahí en el mar de Galilea, que no es propiamente un mar, es un lago enorme, pero la Biblia le llama el mar de Galilea. Imagínense cómo se perdía la voz, pero la gente le escuchaba, tenía una voz potente el propio Señor Jesucristo. Así que ese principio en el Nuevo Testamento se toma del Antiguo, lo vas a reunir al lugar que se va a escoger y les leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. A oídos de ellos quiere decir que ellos iban a estar atentos, lo iban a escuchar. Y el hecho de estar atentos implica una acción en consecuencia de obedecerla. Y vamos a entrar al versículo 12. Todavía no he entrado ni a la introducción, así que vamos a ver rápidamente. Ya llevo media hora. Dice el versículo 12, porque aquí va a estar basada nuestra lección. Harás congregar ¿a quién? Al pueblo. El pueblo estaba compuesto ¿de quiénes? Varones y ¿quién más? Y mujeres y ¿quién más? Y niños y ¿quién más? Y extranjeros. ¿A quiénes están representando los extranjeros del pueblo? Ahora, en el pueblo de Israel había personas que no eran judías. Sí, dice en la Biblia que cuando Moisés y Aarón los tomaron de Egipto y salieron apresuradamente, dice que muchos egipcios se fueron con ellos, porque vieron que la bendición de Dios estaba con el pueblo, ¿verdad que sí? Y se les agregaron, eran agregados culturales, ¿verdad? O agregados políticos. Se les añadieron y allí iban con ellos porque vieron que la mano poderosa de Jehová, de los ejércitos, estaba con ellos. Preferimos ir con ustedes a quedarnos aquí. Y se fueron. La mayoría de los pueblos que iban encontrándose en esa travesía de andar dando vueltas en el desierto de la península del Sinaí para que se muriese toda aquella mala generación, 38 años o 39 años anduvieron dando vueltas, pero allí se encontraban con diferentes pueblos y algunos de ellos, la mayoría, no los apreciaban, los tildaban de tribus salvajes. Pero tenían la bendición de Dios, no eran tribus salvajes necesariamente, no el pueblo de Israel. Muchos se les añadían, otros se les alejaban de ellos. Pero había extranjeros. Ahora los extranjeros aquí están representando a quién, hermanos, en nuestro tiempo pudieran representar. A nosotros. Tibio. Calientita. A las visitas que tenemos nosotros. ¿Quiénes son lo que dice varones y mujeres y niños? ¿A quién está representando? A una familia. Y los extranjeros, ¿qué quiere decir extranjero? Extraño. Un extranjero es un extraño. ¿Quiénes son los extraños a una familia? Los que nos visitan. ¿Sí o no? Entonces, si tomamos este principio y lo aplicamos a la actualidad, Dios está diciéndonos que debemos de congregarnos toda la familia, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran contigo, tus visitas. Las visitas pueden ser familiares, pueden ser vecinos, puede ser alguien que llegó a visitarnos, algún conocido de hace tiempo y lo tenemos en casa, o de repente nos llega una visita, es un extranjero, un extraño a nuestro círculo familiar. Aquí, ¿y ellos qué? No, pues los vas a hacer congregar también. No, me dice, quédate con ellos. Dice el pastor, hermano, ¿por qué no vinieron el domingo pasado? Es que nos llegó visita. ¿Pero qué dice la Biblia? Los harás congregar junto contigo. Ese es el principio, ¿verdad que sí, hermano? Ese es el principio. Ay, nos llegó la visita a la iglesia, y vamos de salida, ay, qué pena. Pues vamos a la iglesia, no, pues venimos de muy lejos, pues acompáñennos. Regresamos, ¿cuántas horas estamos en el templo, hermano? Los domingos. 2 horas y media más o menos, ¿no? De 10 a 12 y media. 3 horas. Pues en 3 horas regresamos. No, pues es que venimos de muy lejos. Pues vámonos ahí, después de ahí nos vamos a comer.
No, pues que no. Bueno, entonces queda establecido qué es prioridad para nosotros. En Colosenses capítulo 1, verso 18, si mal no recuerdo la cita, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Y al final dice, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Qué quiere decir preeminencia, hermano? Preeminencia. Preferencia, exactamente. Dios es preferencia, sus preceptos, sus consignas, sus mandamientos, sus principios que los tomamos de la palabra de Dios y los aplicamos. Los principios bíblicos, hermanos, nunca pasan de moda. Ya no se usa el término moda, ahora el término es tendencia, ¿no? Trending. Siempre están presentes y funcionan, y como la pluma Bic, ¿se acuerdan del eslogan de las plumas Bic? Y no saben fallar, ¿no? Y no fallan. Bueno, los que son de generaciones más maduras, ¿verdad? Como las de uno. Bueno, vamos a iniciar nuestro tema. Versículo 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan. ¿Y qué más, hermanos? Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora, hay varias acciones, hay unas acciones verbales en este versículo consecuentes o en consecuencia del reunirse. Harás congregar a toda la familia que estuvieran en tus ciudades, dice, para que oigan y aprendan. Oír y aprender. Siempre, hermanos, Dios tiene el conocimiento de que cuando su pueblo se reúna, va a oír, y el oír tiene como finalidad aprender. No es que nos entre por aquí, como decía mi abuelita, y nos salga por el otro lado. Es sentarnos para oír y aprender. El oír debe tener necesariamente y obligadamente una acción en consecuencia y debe ser el aprender. Y en el aprender va implícito el hacer, porque ¿de qué sirve tener conocimiento sin la práctica? ¿Qué es lo que dijo Santiago? Que no tiene caso ser oidores, que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, y no tiene caso, no tiene sentido ser oidores olvidadizos. Es oír y aprender, es decir, obedecer la palabra de Dios, ponerla en obra. Tenemos que escuchar todo lo que aprendemos en la iglesia. Mire, usted va a venir a la iglesia, hermanos, y lo que va a aprender, como lo que está escuchando ahorita, ya lo sabemos. Esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. ¿Verdad que sí, hermano? Ya sabemos, desde que creímos en Cristo y nos convertimos, ya sabemos que tenemos que venir al templo y que es para suplir y cubrir una necesidad espiritual, en particular, individual, para crecer y conocer más a Dios. Eso ya es indiscutible. Ya lo sabemos. Pero en ocasiones usted va a venir al templo y la enseñanza probablemente no supla una necesidad espiritual inmediata en su vida. Pero ahí va a quedar. Pero ahí va a permanecer, porque la palabra de Dios dice nunca vuelve vacía. Siempre tiene una finalidad, tiene un objetivo. Probablemente en la semana usted va a necesitar esa porción de la palabra o la enseñanza que usted recibió, y ahí la va a tener. Pero si no la tiene, es como cuando va uno de viaje y va a viajar varias horas. Uno trata de subir al carro por lo menos agua, unas botellitas de agua. Y más, si uno sabe que va a viajar y va a pasar por desierto, uno va para no gastar mucho dinero, ¿no? Y ahí lleva uno. Y cuando se va agotando el agua, si no suplió de agua esas botellitas en el transcurso, va a estar gaste, y pares perdiendo tiempo. Entonces, para no perder tiempo en ese viaje, pues nada más dame una botellita, y le seguimos sin parar. Ya tenemos abastecimiento. La palabra de Dios abastece, hermanos, nuestra necesidad espiritual, que muy probablemente en ese momento, en algunos, quizás no sea una necesidad inmediata, pero la vamos a necesitar en su momento. Así que dice, para que aprendan, oigan y aprendan, y el oír la palabra de Dios es para temer a Jehová nuestro Dios, y una vez que tengamos el temor de Dios en nuestra vida,
nos debe de llevar a cuidar de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, la ley mosaica, que para nosotros la ley de Dios, pues es toda la palabra de Él. ¿Verdad que sí, hermano? No nada más el Antiguo Testamento. Vamos a entrar a la lección. ¿Qué nos enseña entonces, hermanos, este pasaje? Les voy a dar la lección en 15 minutos nada más. No se me asusten. ¿Qué nos enseña este versículo acerca del congregarse? Número 1, vemos en primer lugar el mandamiento. Versículo 12, harás congregar al pueblo. Los que estuvieron en la clase de homilética, les voy a preguntar que definan qué tipo de bosquejo es. Dice el versículo 12, harás congregar al pueblo. Número 1, encontramos el mandamiento. Esto es una orden, es un mandamiento propiamente. Harás congregar. Dios no le dijo a Moisés, a ver, siéntate y planea un buen programa para el pueblo de Israel, más de 5,000 y tantos millones de gentes que tengas ahí. Vamos a hacer un programa para las mujeres, para los niños, para los adolescentes, para los ancianos, no, para el departamento de cuna. Y vamos a hacer, no, dice, harás congregar. Harás, deben tener la conciencia de que va a ser más que una necesidad, deben de estar conscientes que es una obligación. Congregarse, harás congregar. Deberían dejar todas sus ocupaciones cuando sabían que era el día y la hora precisa para reunirse alrededor del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que Moisés y Aarón y sus hijos, que eran el sumo sacerdote y los sacerdotes, es decir, los encargados, por usar un término incorrecto, de los aspectos espirituales del pueblo, iban a presentar la ley de Dios al pueblo para concientizar, para sensibilizar los corazones, la conciencia, la mentalidad del pueblo de Dios a los aspectos espirituales. Harás congregar al pueblo. Deberían de dejar que iban a lavar la ropa allí en el manantial, porque algunas mujeres lavaban su ropa en el oasis, donde llegaban. Tenían que ya se acabó el tiempo. Que voy a arreglar aquí, sacarle filo a la espada y a este cuchillo. Ya hay que dejar eso, porque ya es tiempo para congregarnos. Hay que cambiarnos, alistarnos, hay que lavarle la carita a los niños porque hay que alistarnos. Pero los niños están dormidos. No, pero ya se nos dijo, harás congregar al pueblo, mujeres y varones y niños también. Eran los niños. Cuando iniciamos la iglesia, que les digo hace 33, no fue en el 93, hace 31 años, éramos 13 adultos y eran 11 niños, el primer estudio bíblico que tuvimos. Y estábamos reunidos y los dueños de esa casa tenían 4 niños. Los niños que teníamos en las clases eran niños de los hijos de los hermanos o de las hermanas que iban, pero los hijos de los dueños de esa casa no los dejaban jugando. Le dije un día a la hermana, le digo, ¿sus niños por qué no entran a la clase? Le digo, tienen su clase allá atrás en el patiocito. Es que son niños, hermano. Le digo, pues por eso. Porque esos niños tienen que estar en la clase. Le digo, si los hermanos, que ya vimos los hermanos que estábamos aquí, que vamos iniciando, le digo, con este estudio bíblico, entonces todos ya externaron que les hubiera gustado que desde niños se les hubiera enseñado en la palabra de Dios. Y ahorita que sus niños tienen la oportunidad, le digo, pues hay que tomarla. No, pastor, son niños, déjelos que jueguen. Algún día se va a lamentar. Bueno, pasaron nada más que como referencia, pasaron varios años, ya una vez que se estableció como misión, como a los 2 o 3 años, se alejó de la iglesia esta familia, ya teníamos nuestro propio terreno, ya teníamos más congregación, etcétera. Y un día llegó de sorpresa, pidiendo oración, que porque uno de esos niños que ya estaba en la secundaria, lo habían encontrado con un cuchillo cuando revisaron la mochila. Y lo habían encontrado con cigarros. Y a otro niño en la secundaria con una pistola. Me imagino que haber sido de agua, porque no sé de dónde habrá sacado la pistola. Y los tenían suspendidos y los tenían condicionados, etcétera, allí por lo que habían encontrado.
y tenía problemas esta familia con sus niños, que desde más pequeñitos, 3, 4, 5 años atrás, no los habían querido llevar a las clases de la Biblia. ¿Se da cuenta, hermano? Todo afecta. Todo tiene consecuencia. Y los responsables directos, ¿quiénes somos? Padres. ¿Cuánta razón tienen esos letreros que ponen en algunos lugares, algunos locales que rentan, que venden, ¿no? Que dicen, los niños no saben. Usted sí. ¿Verdad que sí, hermano? Nosotros somos los responsables de ellos. Así que, número 1, vemos el mandamiento, harás congregar al pueblo. Deberían de obedecer esa orden y deberían decidir estar ahí. Los extranjeros que andaban entre ellos, a ver, tú eres extranjero, tú no tienes derecho a la ley, pero estás aquí, tienes que ir, porque es una orden que se nos da. Número 2, tenemos el lugar, versículo 12. Harás congregar, dice la Biblia, ahí está el mandamiento, al pueblo. Número 2, encontramos en este mismo versículo el lugar. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el lugar? El lugar que Dios escogiere, versículo 11. El lugar que Dios escogiere. Dios escogió en el Antiguo Testamento, posteriormente a este pasaje, este escenario, pues el templo de Moisés. Aquí era el tabernáculo de reunión, esa tienda de campaña hecha de telas y pieles y cueros de animales, pero posteriormente era el templo de Salomón y Dios escogió posteriormente el lugar de reunión donde un templo necesariamente, aunque no era necesario un templo propiamente. Porque en los tiempos del Nuevo Testamento todavía no había templos, cuando ya las congregaciones diversas decidieron tener su propio lugar, su propio templo. Eso fue después del primer siglo. Del año 100 en adelante, mientras era el año 60, 50, 60, 70, que fue cuando fue inicio la iglesia cristiana con la de Jerusalén, alrededor de los años 30 o 40 después de Cristo. Aproximadamente todos esos años que se fueron estableciendo iglesias, las iglesias se reunían, las congregaciones se reunían en las casas de los hermanos. Allí estaban. Era un grupito por aquí en esta casa, otro grupito en otro patiocito de la casa, otro grupo por allá y otro grupito por acá, que finalmente eran las diferentes congregaciones en una ciudad. Así que era el lugar, el mandamiento. Número 2, el lugar que Dios escogiere. Debemos participar, es decir, debían de participar los hermanos, la iglesia o la congregación cada vez que era el día de servicio o cada vez que ya estaba establecido un día, deberían de participar como familia en diferentes lugares que se reunían. Vamos al Salmo 84. El Salmo 84 cobra sentido cuando lo leemos al recordar lo que estamos recordando en este versículo. El Salmo 84. Cuán amables, dijeron los hijos de Coré, quienes fueron los que escribieron este salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente anhela los atrios de la casa de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Y comienzan a hablar. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y comienzan a hablar. Porque escudo, versículo 11. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este salmo, hermanos, fue escrito por los hijos de Coré. Este salmo era un canto que los judíos iban cantando cuando se reunían, iban una vez al año, los que vivían fuera de Jerusalén, se reunían para celebrar, por ejemplo, llegaban a la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, eran los que vivían fuera, y cuando iban llegando cada año, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando iban, José y María fueron a presentar al niño. Ellos no vivían en Jerusalén, pero ahí estaba el templo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces ellos iban al templo.
Había judíos que vivían fuera, en los alrededores, en las aldeas o en diferentes lugares que no eran necesariamente prosélitos, pero incluyendo a los prosélitos. Llegaban una vez al año y cuando iban llegando y de lejos miraban a Jerusalén en el montículo, Jerusalén está establecida, hoy no se nota por toda la urbanización que ya tiene en torno a esta ciudad, pero antiguamente era un montículo, era una colina, pues un pequeño cerro, y allí construyó David los muros de la ciudad, llamada la ciudad de David, ¿no? Y posteriormente se fueron construyendo y amurallando toda la ciudad. Está en un montículo, en un tel le llaman, ¿no? Una colina allá arriba. Entonces, cuando iban llegando los judíos y miraban de lejos a Jerusalén allá arriba, comenzaban a cantar el Salmo 84. Algunos lo cantaban, otros lo recitaban, iban repitiéndolo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa de Jehová. Y comenzaban a decir, mi corazón y mi carne cantan al Dios, y comenzaban a cantar el Salmo. Iban peregrinando, iban todos los que vivían fuera de Jerusalén, motivados y animados porque iban a llegar a la ciudad santa. El lugar. Ese era el lugar que Dios escogió y las familias iban cantando, participando, justamente porque iban al lugar que Dios había escogido. El Salmo 122:1 también nos recuerda donde dice, yo me alegré con los que me decían, ¿verdad? Dice el Salmo, si mal no recuerdo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iban caminando los peregrinos ahí en los tiempos bíblicos. ¿A dónde vas? Voy a la casa de Dios. Nosotros también. Y se alegraban, se motivaban, se animaban. Bien, voy a terminar. El mandamiento, harás congregar al pueblo. 2, el lugar, en el lugar que Dios le escogiere. 3, el candidato para congregarse. ¿Quiénes eran los candidatos? Si volvemos a Deuteronomio 31, dice, harás congregar ¿a quién? Varones y mujeres y niños. ¿Quiénes son los candidatos para congregarse? Varones, mujeres y niños y extranjeros. Es decir, todo miembro de una familia es la indicado, son los candidatos perfectos para reunirse, para aprender, para temer a Jehová, para adorar a Dios. No hay límite para dejar de congregarse. Dios tiene interés especial en cada uno, en cada miembro de la familia. En cada uno de los miembros, quiero decir, de una familia. Dios no solamente está interesado en que venga la mujer de la casa, sino el varón también. Dios no solamente está interesado en el varón únicamente que vaya a la iglesia, sino en la esposa también. Dios no solamente está interesado en que los niños vayan a la iglesia, sino también los padres. Una señora nos dijo un día, vengan por mis hijos mañana para que les saquen el chamuco en la iglesia. El chamuco se les metió yo creo en la casa, ¿no? Entonces tienen que ir todos los de la casa. ¿Desde dónde? Ni modo que en el templo se les meta el chamuco a los niños. Es la mentalidad que tiene mucha gente inconversa, el hombre natural, ¿no? Pero no, y hay papás que mandan a sus hijos y son muy contentos y muy complacidos. Ay, mis hijos son un ejemplar, han cambiado mucho desde que van a la iglesia, qué bueno, pero faltan los papás. Y Dios está interesado en cada miembro de la familia, varones, mujeres y niños. Y aún si te llega una visita, tráetelo, no te quedes, tráetelo. Dios quiere que estemos en completa atención, comprometidos y atentos, todos los de una familia, cuando venimos al templo. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, ahora lo voy a decir. ¿Amén? Bueno. Y número siguiente, número 4, el motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios quiere que nos congreguemos? Ya lo miramos, dice el versículo 12, tus extranjeros que estuvieren contigo, dice, para que oigan, ¿y qué más? Y aprendan. Oír bien para aprender bien. Oír bien para que el escuchar la palabra de Dios produzca fe en nosotros. Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y ese oír viene de la palabra de Dios. Palabra de Dios, escuchar, fe. Si no
llevamos a cabo en este preciso orden, aquí sí, ¿cómo dice? El orden de los factores sí altera el producto. No podemos tener fe en las promesas de Dios, fe en el poder de Dios, fe en las consignas y la palabra de Dios si no escuchamos su palabra, si no la atendemos. Podemos venir al templo, hermanos, pero tener un corazón cerrado. Y se nota. Mira, hermano, cuando uno está aquí al frente, siempre hay una interacción. La congregación escucha al predicador, y aunque los hermanos no digan nada verbalmente, pero le están diciendo a uno mucho con la cara, con los gestos, con los ojitos que le avientan a uno desde allá. En el buen sentido de la palabra, ¿no? O con la posición en que están sentados, ¿no? Entonces siempre hay una interacción, aunque haya un silencio de parte del círculo de comunicación, aunque hay un silencio, pero uno percibe muchas cosas. Entonces hay un motivo, tenemos que aprender a oír, ¿verdad? A veces cerramos nuestro corazón y ahí estamos, a ver qué me vas a decir. A ver, eso ya lo sé. Eso que enseñaste yo ya lo sabía, así que pues me vine en balde a la iglesia, me dijo un hermano. Y no debemos tomar esa posición, esa mentalidad, el motivo, para que oigan y aprendan. Oír bien para obtener dirección y crecimiento. Y termino. Número 5, el fin de congregarse. El fin. Vamos a leer el versículo 12 y ya con esto terminamos. Dice, para que oigan y aprendan, y el fin o el objetivo de reunirse, poner atención y aprender es temer a Jehová, vuestro Dios. Temor de Dios es vivir pensando en agradar al Señor en todo momento. Y el propósito de reunirnos en la actualidad como iglesia en un lugar específico, en el templo, en el caso nuestro, es oír y aprender, es para temer a Dios. El temor de Dios, hermano, nos va a ayudar a detenernos en determinadas situaciones y si cedemos a la tentación para reaccionar y pedir perdón a Dios. Temor de Dios. Temor de Dios. Así que encontramos en este versículo, hermanos, un aliciente para no dejar de congregarnos. Para congregarnos en el lugar donde sabemos que tenemos que estar y estar atentos. Estar con un corazón despierto, abierto, dispuesto a que algo de lo que se va a decir va a traer algo muy especial a mi vida. Probablemente no todo, repito, pero va a haber algo, un versículo, una frase, una premisa, algo que Dios le va a traer a su vida y le va a alentar. ¿No le ha pasado que cuando uno viene, la invitada que vino el domingo en la tarde, ¿se acuerdan? Domingo en la tarde, después de ella platicamos y luego nos dijo, lo que dijo el pastor Cortés, pastor Benjamín, dice, todo está pasando por una situación muy, muy, muy triste en la familia. Y nos dijo al final, dice, todo lo que dijo el pastor ahí, dice, algunas cosas, dice que está bien, dice, las había escuchado en la iglesia donde ella había ido en un momento dado. Dice, pero mucho de lo que dijo vino a confirmar lo que yo había pensado. Dice, Dios me enseñó algo y me lo confirmó. Dice, yo ya sabía algo, dice, pero vino y Dios me confirmó, me dio, ella dice, me dio una señal. Dice, me confirmó lo que yo tengo que hacer. En ese momento necesitaba algo, no aprender algo, pero ser confirmado algo. Muchas ocasiones, hermanos, ya sabemos lo que se enseña, pero Dios le va quizás a reafirmar un aspecto importante en su propia vida, de lo cual usted va a ser movido quizás en la semana que viene o con 2 más para tomar lo que escuchó y ya no vamos a tener excusa para decir, yo no sabía, no me lo dijeron. No, sí, Dios te lo dijo a través de la predicación, Dios te lo dijo a través de la escuela dominical, Dios te lo dijo cuando fuiste a la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a darle importancia al congregarnos. Y darle importancia, una vez congregados en el lugar que Dios ha escogido. Para nosotros es la calle Kiwi. Este lote, esta manzana, esta nomenclatura. Los horarios ya establecidos. Y una vez que estamos aquí, pues poner atención, pues ya qué, ¿verdad? Estar atentos. Sí, a veces venimos cansados, a veces venimos exhaustos, agotados.
No, pero aquí estamos, ya llegamos de ese un pellizcón en la pierna, de ese, ¿verdad? Un codazo, algo, y estar atentos. No se distraiga, distráigase lo menos posible, ¿verdad? Para estar atentos a lo que Dios, si quiere tomar nota, tome nota, ¿no? Y ya cuando él lea en la casa sus notas, ¿verdad? A lo mejor ni le va a entender la letra porque se le fue la línea, porque estaba así. Pero de algo se va a acordar. De algo se va a acordar. Es para aprender y temer a Jehová nuestro Dios. Vamos ahora. Padre.